Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Erika Milena Fernández Ome, licenciada en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, es un gusto para mí poder estar aquí presentando uno de los trabajos que he venido realizando. Agradezco mucho a la invitación de la profe Luz Elena, quien me extendió esta invitación para poder mostrar este bello trabajo que hice junto a la Universidad Pedagógica Nacional, Colciencias y el grupo de base de trabajo con el que estoy, que es la Segatón Audiovisual, con quien trabajo con John Lara. También egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, voy a empezar a compartir el presente trabajo y bueno, a través de las diapositivas que les voy a presentar, voy a irles mostrando también cómo fue este proceso de investigación que se dio hacia el año 2019. Bueno, Rizomas a Color es un proyecto que busca aproximarse a la identidad afrodescendiente del Pacífico colombiano. Este proyecto se realizó y se propuso hacia el año 2018 con vínculo con la Universidad Pedagógica Nacional, la licenciatura en Artes Visuales de la Pedagógica, la línea de investigación que se encontraba allí vigente en este momento y con la tutoría del docente Raúl Cuadros. Yo soy egresada de la licenciatura en Artes Visuales, como les venía mencionando. He trabajado alrededor de 7 años en el ámbito de la docencia, en pedagogías alternativas, con comunidades indígenas. Especialmente este trabajo también se realizó con comunidades afrodescendientes. He tenido la oportunidad de trabajar con la Universidad Pedagógica Nacional en su programa Historias con Futuro, en donde fui guionista e investigadora de este bello proyecto. Y además, pues he trabajado en distintos proyectos de investigación junto a la pedagógica, siendo coordinadora, además de aportando procesos para la Secretaría de Cultura de Bogotá. Como les mencionaba, en el año 2019 pues se presentó este proyecto Rizomas a Color, aproximación a la identidad visual afrodescendiente colombiana en el Pacífico. Fue ganadora de la beca Pasantía Jóvenes Investigadores Colciencias y esta se presentó en el año 2018, no obstante en el 2019 es cuando empezó a llevarse a cabo. Este proyecto buscó y fue una iniciativa propia que buscó abordar y acercarse a lo que es y lo que seguirá siendo y cómo se va construyendo la identidad de las personas a nivel visual del Pacífico colombiano. Fue un interés propio. Inicialmente mi trabajo de grado lo hice con la comunidad NASA. Allí hicimos un diplomado en formación audiovisual con los procesos formativos y los procesos políticos que venían desarrollando la comunidad. De allí me surge el interés y también el amor por el trabajo que vienen haciendo las comunidades afrodescendientes y pues también todo su valor cultural que tuvo este proyecto, pues digamos que a nivel del reconocimiento identitario de lo que acontece allí. Estuvimos en varias regiones del Pacífico, en varias partes. Inicialmente estuvimos en Buenaventura. Allí trabajamos con un grupo de docentes quienes y de participantes de una escuela que se llama Tradelpa. Quizás algunos la conozcan. Ellos tienen un proceso en formación musical muy fuerte, no obstante les interesaba adquirir también herramientas de la imagen audiovisual. Posteriormente estuvimos en Timbiquí, allí trabajamos con alrededor de 15 adolescentes que habían acabado de salir del colegio. Con ellos estuvimos indagando sobre las tradiciones, abordamos también algunos elementos de la ancestralidad y también sus intereses educativos. Luego tuvimos la posibilidad de estar en Guapi. En este recorrido en Guapi tuvimos
una experiencia muy rica con niños que veían pues de otra manera el trabajo con ciertas comunidades y con lo que viven en su cotidianidad. Y posteriormente subimos hacia el norte del Pacífico. Allí trabajamos en Nuquí Pangui, en un corregimiento de Nuquí, con sabedoras de la comida ancestral. Este proyecto inicialmente tuvo la búsqueda de fuentes primarias de información, en donde pues la principal estrategia y el principal interés era ver cómo ha sido retratada la imagen afrodescendiente en Colombia en las artes plásticas y visuales. Y uno de los resultados o una de las búsquedas a nivel de fuentes investigativas primarias de información y también con las comunidades es que siempre había una representación de lo afrodescendiente que no contaba lo que realmente ellos son. Siempre hay una imagen tejiversada y incluso burlesca de lo que es ser afrodescendiente en Colombia. Entonces, allí hubo procesos de investigación en caricaturas, en lo que fue la comisión coreográfica, estuvimos revisando material también de la televisión, bueno, cómo esta representación de lo afro se mostraba a nivel nacional. Posteriormente estuvimos haciendo los contactos para poder ir a trabajar. Se elaboraron diferentes textos sobre imagen, una investigación ardua sobre hermenéutica y otros procesos que hay allí a nivel teórico. Se propuso dentro de la investigación que se desarrollaría un taller en cada uno de estos lugares a los que fuimos, que fue el laboratorio Taller Quilumbú, el cual no buscaba básicamente formar, porque para poder hacer un proceso de formación se necesita pues mayor presupuesto, se necesita mayor tiempo, entonces este proceso se hizo más bien como una aproximación al audiovisual con herramientas básicas y había preguntas, problemas que nos ayudaban a abordar esto de qué era la imagen y cómo ellos lo veían con esos ejercicios básicos del taller. Entonces, luego se desarrolló pues, el viaje. Esto fue todo un recorrido que más adelante les contaré. Y bueno, pues posteriormente se hizo el análisis de los materiales y la interpretación de los mismos. Entonces, ahora sí les voy a hablar un poquito del laboratorio Taller Quilumbú. El laboratorio Taller Quilumbú se desarrolló en los 4 territorios. Se tenían pensados otros territorios además de Buenaventura, Nuquí, Timbiquí y Guapi. No obstante, por cuestiones de cronograma, no nos dio para poder ir a Quibdó, que era uno de los centros de interés también que teníamos, y Tumaco. Al principio fue un poco complejo llegar a los contactos para poder hacer el taller, porque no es de negarse que muchas comunidades afrodescendientes, y es comprensible, tienen algún recelo hacia las personas que no somos afro y del por qué investigamos. Fue una tarea ardua conseguir este tipo de contactos, no obstante, logramos tener personas que estaban dispuestas a colaborar y también dispuestas a ser parte del proyecto y a quienes el material se les ha ido devolviendo de a poco. De este laboratorio salió un documental que también más adelante les mostraré un pequeño fragmento. Cabe resaltar que entonces el laboratorio buscaba hablar de algunos elementos básicos del audiovisual. Entonces iniciamos con los planos fotográficos, posteriormente con el movimiento de cámaras, lo que es la grabación de un sonido básico y cómo podemos generar también espacios sonoros que son tan importantes a nivel audiovisual. Y por último, en cada uno de los talleres, que duró alrededor de una semana, se desarrollaron distintos procesos y proyectos que cada uno de los grupos quiso abordar y elaborar. El primero de ellos, que fue en Buenaventura, como les mencioné, fue un grupo pues inicialmente de docentes, también habían estudiantes de Tradelpa,
quienes querían aprovechar uno de los momentos históricos que se dio en el 2019, que fue el paro nacional. Y el paro nacional en Buenaventura implicaba muchas cosas, era cerrar la vía, era cerrar ciertas partes de Buenaventura y negar el paso a eso que a nosotros nos llega al centro del país. Bueno, seguramente a ustedes les llega más fácil porque están en Cali, pero para el centro del país era bloquear básicamente esto. Fue muy bello porque ellos decidieron hacer entrevistas a los participantes del paro y además de eso mostrar cómo era un paro en el Pacífico a través de la música y de sus saberes ancestrales. Entonces esto fue algo de lo que hubo allí. En Timbiquí, como les mencioné hace un rato, se desarrolló con los participantes del proceso diversos materiales. Uno fueron grabaciones a maestros de las músicas tradicionales del Pacífico. Este era uno de los intereses de los chicos. Y además, cómo se veían ellos a nivel profesional, ya que en Timbiquí son muy pocas las propuestas de formación que llegan, no llegan muchas en artes a propósito, y pues, ¿qué esperaban ellos? Porque acababan de salir del colegio. En Guapi, pues debido a ciertas complicaciones, solo pudimos grabar con niños y solo pudimos hacer el proceso de formación con niños. No es desmeritable, no obstante, no pudimos salir a las calles a grabar, ya que el proceso que realizamos era netamente auditivo. Con ellos no se hizo ninguna grabación, solo tenemos registro fotográfico y la narración de una radionovela que los mismos participantes crearon. Y por último, en Nuquipangui, como les mencioné, trabajamos con un grupo de sabedoras de la comida ancestral del Pacífico Norte. Ellas tenían su interés de aprender audiovisual y de sobre todo enseñar o que sus familiares menores eh, les ayudaran y a grabar distintas de sus recetas, a promocionar su trabajo. Entonces, esto fue algo muy bello porque se dio una relación intergeneracional. Del laboratorio Taller Quilumbú surgieron ya posteriormente distintas, ¿cómo decirlo?, líneas que nos ayudaron a, o categorías que nos ayudaron a clasificar los materiales que fueron resultantes de la investigación. Entonces, una de las categorías se llamó hilos visuales, con dos subcategorías que se llamaban composición y piezas visuales, las intencionalidades de la imagen. La primera pues buscaba ver qué era o cómo era que ellos tomaban la cámara, qué era lo que grababan, qué era lo que tomaban en fotografías y esa composición, cómo se empezaba a conformar, cuáles eran sus intereses, por qué los grababan. Posteriormente ya estaban las intencionalidades de la imagen, que allí sí era por qué lo grabo, cómo lo grabo, qué registro tomo y qué es lo que quiero plasmar a través de la imagen, qué quiero decir. Esta es una de las imágenes resultantes de uno de los talleres en Timbiquí, en donde se muestra la mano de una mujer joven que tiene en su mano uno de los frutos de la guayaba, de una guayaba especial que se da allí en el Pacífico y esa importancia que hay para ellos porque la guayaba está presente en todas sus vidas y desde pequeños. Entonces es una de las imágenes muy representativas que si ustedes logran ver tiene una composición muy armónica y además pues tiene una intención de hablar de eso que transcurre en el territorio. Otra de las categorías se llamó saberes y contextos. Una subcategoría allí fue acciones cotidianas y la otra territorio. En saberes y contexto buscábamos abordar todas esas acciones o todas esas imágenes que hablaban del cotidiano de una persona afrodescendiente en el Pacífico y su relación con esas acciones cotidianas. Y la otra era su relación con el territorio. Entonces, hay distintas imágenes que nos muestran la relación de las acciones cotidianas, como las de las sabedoras, como las de los músicos en Timbiquí,
como las de la marcha, en donde la marcha tiene un trasfondo cultural muy importante. Esto se dio así de manera muy significativa en todo lo que fue la investigación. Y el territorio, que es transversal básicamente a todas las categorías, porque sin él no tendríamos esta investigación tan interesante y rica en imágenes. Por otro lado, teníamos otra categoría que se llamaba narrándonos. Entonces, allí esta categoría buscó hablar de cómo se narraban las personas del Pacífico, cómo se da esa narración visual, también de tradiciones orales. Y pues bueno, allí hablamos de los saberes que perduran, como lo son las de las sabedoras de la cocina, cómo querían ellas transmitir su saber, los de los músicos que hablaban también que mucha de esta música no es que se esté perdiendo, sí se ha ido transformando, pero hay muchos jóvenes que no quieren aprenderla. Y en Narrándonos también hablamos de esas proyecciones que tiene la comunidad para hablar de qué puede acontecer si se empoderan de la imagen, qué puede acontecer si ellos mismos se narran. Por otro lado, la última categoría se llama Aprendiendo in situ. Allí hablamos pues de la construcción de saberes y cómo a partir del audiovisual y de la construcción de imagen se generan pues saberes mancomunados, trabajo mancomunado y el uno le comparte al otro lo que puede o lo que sabe frente a sus procesos. Esta es una imagen muy bella porque es de los niños en Timbiquí, en Guapi, perdón, ayudándose a cómo van a grabar su novela auditiva. Bueno, entonces, pues de estas categorías, como les mencioné, surgen diferentes análisis. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a artistas locales también, quienes nos hablaron de la importancia de la imagen. Entre ellos estuvieron Ana Morales, una de las muralistas de San Cipriano. Estuvo también el artista Garcera y Leonard Rentería, quien tiene un proceso en audiovisual muy interesante allí. Ellos nos hablaban de la importancia de la imagen y del reconocimiento del afrodescendiente porque lamentablemente a nivel nacional los han desdibujado y los han invisibilizado. Y el que las comunidades tomen el audiovisual como uno de los elementos que los ayuda a tomar un lugar identitario es fundamental. Entonces aquí tenemos algunos de los cortos o algunas imágenes de lo que fueron cada uno de los procesos formativos y los resultados de este. La primera, pues son las grabaciones que hicieron las personas con referencia al paro. Entonces ellos grabaron a cada una de las personas importantes que consideraban que eran ejes fundamentales de la marcha y quienes estaban haciendo un discurso político que comprometía a las comunidades afrodescendientes y que ayudaba también a que estas comunidades tuvieran un lugar en el paro nacional. El segundo fotograma es de las grabaciones que hicieron los niños en Timbiquí o los chicos en Timbiquí con los sabores de música. En este momento aquí están retratando al maestro Diego Balanta, quien es uno de los músicos representativos en este momento de Timbiquí. Él ha estado en diferentes películas y además de eso tiene un grupo muy interesante que se llama Estrellas Balanta y los invito a que lo escuchen porque es música tradicional 100%. También grabamos a la maestra Amu, quien también tiene un proceso musical muy interesante. En Timbiquí, como les mencionaba, pues este es uno de los pequeños fragmentos de las entrevistas que hicieron los chicos a sí mismos sobre lo que esperaban en sus carreras y cómo ellos se proyectaban a salir a la universidad y volver para aportar a sus comunidades. Y por último, tenemos aquí a la maestra Chachita, quien es una mujer muy, muy importante en Panguí, porque ella busca que a partir del ecoturismo, las sabedoras ancestrales y todos los que trabajan alrededor del turismo
eh, puedan sobrevivir con sus tradiciones. Bueno, a modo de conclusión, voy a dejar de compartir por aquí un momentico. Pues esto es algo de lo que hemos venido desarrollando. Aún tenemos contacto con con muchas de las personas del Pacífico. Se han venido desarrollando otros procesos de formación a nivel virtual en la pandemia. También tuvimos la oportunidad pues de devolver el material, de también invitarlos a las socializaciones de esto. La idea inicial no era quedarnos con la información ni ni con los videos, aún tenemos videos por devolver. No obstante, esto fue un proceso muy significativo también para nosotros que no somos del territorio y nos ayudó bastante en nuestro crecimiento investigativo, pero también en nuestro crecimiento personal. Voy a compartirles ahora, en este momento, un pequeño fragmento de lo que fue un documental que estamos todavía terminando, con base en lo que se hizo allí en el Pacífico. Permítanme un momento, ya se los pongo. Bueno, mientras busco el video que se me cerró, si tienen alguna pregunta o si quieren contactarnos, les voy a dejar en un momento eh, nuestras redes sociales desde la Secatona y también mi contacto para que, pues, si desean ampliar la información que tenemos, pueda ser buscada o puedan tener algunos referentes. Esto es bien importante. Nosotros estamos en toda la disposición, o si desean unir trabajos o poder generar redes de trabajo, también. Ya se las dejaré. Bueno, entonces ahora les voy a compartir uno de los fragmentos del taller Quilumbu para que ustedes puedan verlo. Algunos de los territorios del Pacífico colombiano. Este surge gracias El taller Quilumbu fue un proceso formativo en artes visuales desarrollado en algunos de los territorios del Pacífico colombiano. Este surge gracias a la investigación Rizomas a color, aproximaciones a la identidad visual afrodescendiente del Pacífico colombiano. Este se desarrolló en los territorios de la ciudad de Buenaventura, los municipios de Timbiguapi en el Cauca y Panguipulli en el departamento del Chocó. Dentro de la propuesta formativa se buscó posibilitar herramientas básicas del lenguaje audiovisual, en donde los participantes, a partir de ellas, pudiesen realizar algunas piezas audiovisuales en donde hablaran desde sus narrativas propias y sus propios lugares de enunciación. El papel pintado. Papel pintado. Cuéntale. Entonces, él es como me gusta la gente.
desde el coro de formación de como la plata de nuestro computadora. En la primera vez no había la plata 1500, ahora la venta 2000. ¿Y vos querés que alguien se vaya? Cosita de té, esto. De este taller porque a veces en nuestra ciudad no se muestra lo que en realidad es la ciudad, sino que a veces muestran lo que nos perjudica o lo malo del territorio. Entonces, más que todo, aprendimos de este taller para mostrar lo que es Buenaventura o las cosas que en realidad se necesitan en Buenaventura y no mostrar lo malo del barrio o los peores barrios de Buenaventura, sino las cosas que en realidad se necesitan en el pueblo. En el desarrollo del proceso formativo del taller Quilumbu se realizaron ejercicios básicos para el aprendizaje del audiovisual, en donde se usaron herramientas desde la fotografía, desde la captura de audio, la captura de video, para que los participantes entendieran su manejo y desde allí crearan sus propias historias. Desde allí surgen diferentes productos audiovisuales, como lo fue entrevistas dadas en el marco del Paro Nacional del 2019 en Buenaventura, entrevistas a maestros de la tradición musical del Pacífico Sur en Timbiquí, una bella radionovela realizada por niños de Coapicauca. Y por último, una serie de videos realizados por niños a sabedoras de la gastronomía tradicional del Pacífico Norte en Pañinuquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ello, en el proceso toma relevancia el encuentro pedagógico, la creación conjunta en donde las narrativas realizadas construyeron nuevas formas de manifestación y de interrelación entre seres humanos, capaces de construir y hablar desde la voz propia de sus vivencias y formas de ver la realidad. Bueno, entonces este pequeño fragmento es algo de lo que venimos trabajando. Todavía tenemos una parte del proceso por terminar y entregar, que es el documental y algunos elementos de edición de fotografía y de otros materiales que tenemos allí para mostrar. Pues bueno, yo agradezco bastante por este espacio. Me hubiese gustado estar de manera sincrónica con ustedes, poder haber hablado directamente, resolver sus preguntas. No obstante, como les digo, pues les voy a poner por acá en los banners mi correo, si desean escribirme y ampliar un poco la información de lo que se hizo en la investigación. Acá está también mi número de celular para quien esté interesado o quien quiera o necesite algún contacto, de pronto por si le interesa también hacer algún tipo de investigación en estos territorios tan bellos y tan hermosos, llenos de fauna y flora que lo hacen a uno querer volver. Y también les dejo por aquí el Facebook y el Instagram del grupo con el que trabajo desde el lado audiovisual y con quienes hemos venido desarrollando un proceso muy interesante a nivel territorial en Bogotá y en otros territorios. Agradezco mucho a la profe Luz Helena y quedo atenta a sus preguntas y a lo que ustedes deseen.
muy buenas noches y bueno, que estén muy bien. Hasta luego.